Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dani del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado el día de hoy, 6 de agosto. Y está tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos cayeron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de estas palabras, Lucas conecta la transfiguración directamente a los versículos 22, en los cuales Jesús revela el camino de su cruz y de la de sus hijos, discípulos hacia la gloria. Ella es el cumplimiento puntual del versículo 27. Unos 8 días. Es el 8º día aquel en el cual se abren los ojos de los discípulos al partir el pan. Es el día de la resurrección, de su comida con los discípulos, de su explicación de las Escrituras, de su misión y de su ejecución. Es el día del Señor, el primero después del último de los 7 sábados que Lucas refiere en el relato. Es el 8º día, el domingo, el hoy eterno del cielo abierto sobre el hoy terreno del pesebre y del bautismo de Cafarnaúm y del Calvario. Es el cielo abierto al hombre por la vida de Jesús, que comienza sobre el madero del pesebre y termina sobre el madero de la cruz. Este hoy de Dios ya fue prefigurado en el año del Señor, que es el primero después de 7 semanas de año. Es el día definitivo en el cual vivimos el escucha y la fracción del pan, comiendo y viviendo del misterio de Dios. El 8º día no es solo el punto de llegada del hombre y de su historia, es ya su presente, experimentado por los que tienen ojos para ver desde ahora como en un espejo lo que luego veremos cara a cara. Es el día del Señor, la 10 dominica en que banqueteamos con Él en la cena del Señor. Él es el mismo tiempo, fin y comienzo, con un dinamismo continuo que crece hasta lo infinito y nos transfigura de gloria a gloria. Es el epectasis del cual habla Gregorio Niceno. Ya ahora somos lo que luego aparecerá, hijos de Dios. Toda la creación participa en la generación de este hombre nuevo. El destino de la creación no es la desfiguración y la muerte, sino la transfiguración y la gloria de Dios. Aunque todavía está en el exilio, somos hijos del Rey que están volviendo a la casa del Padre. Es importante anotar que este 8º día está ligado estrechamente a las palabras sobre la pasión y nos hace ver el sentido profundo de la cruz como misterio del amor de Dios al hombre. La transfiguración no muestra otra realidad, sino la verdad profunda de esta realidad, la gloria del Jesús solo que va hasta la realización de su éxodo.
tomó consigo a Pedro. Así como antes de partir el pan tomó consigo a los apóstoles, así también ahora toma consigo a Pedro, a Juan y Santiago. Jesús los une a sí mismo por su iniciativa. Los toma y los lleva a una situación particular de revelación. Los lleva consigo al espacio secreto de su comunión con el Padre, el mismo espacio del cual ha brotado la fracción del pan para la comunión de los hermanos. Estos tres son los mismos testigos de la resurrección. No aparecen en la agonía según Lucas. Allá duermen como los otros, mientras aquí despiertan o están despiertos. Al monte. No es un monte cualquiera, sino el monte bien determinado porque los discípulos lo conocen. Es el monte por excelencia, el monte de la oración y de la elección, el monte de la revelación que recuerda el monte de los olivos, que será el monte de la postración y de la elevación. A orar. La oración que Lucas nombra con frecuencia es el respiro de la vida cristiana, comunión filial con el Padre. Es el lugar de la transfiguración donde se ve la gloria del que va a ser crucificado. Aunque allí no se dice, se trata de una oración nocturna, como en el capítulo 6, como en el capítulo 12 del evangelista Lucas. Los discípulos estaban cargados de sueño y la bajada del monte se realiza al día siguiente. En el versículo 37, el sueño y la noche pueden estar iluminados solo por la comunión con el Padre. Esta es la fuerza de la transfiguración y de la resurrección de las tinieblas, capaz de iluminar cada noche y despertar todo sueño del hombre. Y el hombre conoce muchas noches y muchos anticipos del sueño. Aquí la comunión con el Padre ilumina al Hijo del Hombre que ha predicho su pasión y la de los discípulos que ha llevado consigo mientras oraba. Se repite para darle realce la oración de Jesús y se convierte en un complemento de tiempo y de lugar, como si el espacio que contiene la transfiguración, como revelación del Padre y gloria del Hijo, es el lugar en el cual descubrimos a Dios como Abba, nuestra fuente, y somos engendrados en la gloria del Hijo. Vemos la transfiguración solo si tenemos abiertos los ojos sobre la oración de Jesús, es decir, sobre su amor al Padre que viene a ser su mismo amor a nosotros. Solo así su cruz puede ser comprendida como gloria de su amor. Su rostro se mudó. Lucas, a diferencia de Marcos y de Mateo, no dice se transfiguró para no recordar a sus lectores las fábulas de las metamorfosis. Transfiguración en griego se dice metamorfosis. Se detiene a contemplar el rostro y concentra la atención sobre el aspecto que se mudó con respecto al de cualquier otro. De este rostro subraya la imagen visible, precisamente el aspecto por cuanto es otra diferente, santa. Lucas es el iconógrafo del rostro de Jesús. Nos lo describe para que lo podamos contemplar y reflejarlo sobre el nuestro. De este rostro nos da el verdadero aspecto invisible y ahora revelado a través de un solo rasgo, la gloria. Dios en su esplendor de belleza, la gloria del cual están revestidos Moisés y Elías, no es de ellos, sino reverberación de la suya. El rostro que se mudó es idéntico a esta gloria. La luz del Tabor, típica de los íconos, una luminosidad que viene desde adentro y elimina toda sombra, hace ver sobre el rostro la realidad escondida, le da visibilidad a lo invisible, es una luminosidad invertida, tiene su centro al interior y el punto más lejano y profundo emerge en primer plano, invirtiendo la perspectiva. Es la luz que ya no produce sombra porque el sol está dentro. En la oración se revela plenamente la gloria de Dios porque es el lugar donde Dios adquiere su verdadero peso, es decir, su gloria.
Sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Del rostro no ha podido decir, sino que se mudó, porque es la gloria. De esta gloria ahora describe el vestido. Es blanco y fulgurante, es decir, emite rayos. Si así es el vestido, ¿cómo será su cuerpo? Pero el mismo cuerpo es el vestido de la persona, y la humanidad de Jesús a su vez es vestido de su persona divina, de la cual emana plenamente la fuerza de la gloria de Dios. El rayo, expresión de Dios, es el atributo de la vestidura. ¿Qué será su rostro de gloria? Los discípulos ven cara a cara directamente esa gloria que Moisés deseó y obtuvo poder ver solo por las espaldas. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, porque es el resplandor de su gloria e incluso impronta de su sustancia. Todo el universo es conservado por él, que sostiene todo con su mano poderosa. Jesús en la transfiguración se revela como el centro de todo, de Dios y del hombre, unidos en una historia única, increíble si no fuese testimoniada por Moisés y Elías. Precisamente porque es la única de los dos, esta historia es de pasión y resurrección. Es el encuentro del hombre pecador con el Dios que lo ama. Moisés y Elías desempeñan en el Antiguo Testamento la misma función de los ángeles y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Hablan del misterio de Cristo muerto y resucitado y anuncian la promesa y el cumplimiento de la palabra de Dios. Moisés, la ley, y Elías, padre de los profetas, están en diálogo con Jesús. Él les responde porque es aquel que la ley y la profecía han prometido y esperado. Ellos explican con anticipación su éxodo, del cual precisamente son la promesa. Aparecían en gloria. Moisés y Elías solamente al lado de Jesús son vistos en gloria. De lo contrario, o no son vistos o no en la gloria. La gloria de la ley y de la profecía es el Hijo obediente, la misma palabra oyente perfecto del Padre. Su gloria es la de Jesús, el cual por otra parte solo en medio de ellos aparece en su gloria. Es la gloria del Dios de la ley y de la profecía que cumple la promesa y colma las expectativas. Hablaban de su partida. La Escritura habla de la muerte de Jesús y de su significado, que es precisamente el dato de que la iba a cumplir en Jerusalén. Todas las Escrituras explican el verbo es necesario, es decir, porque es necesario para Dios y al morir en la cruz por la salvación del hombre, hablan de su pasión loca por él, de su búsqueda fatigosa de Adán fugitivo. La cruz, gran misterio de su amor, es el punto de llegada de su búsqueda y de nuestra salvación. El término partida o éxodo evoca la salvación de Israel al salir de Egipto y al cargar la muerte de Jesús con todo el significado de la Pascua. Jerusalén, después de la infancia y las tentaciones, aparece aquí. Es el final del camino y de la prueba de Jesús, meta del éxodo al cual están asociados los mismos discípulos. Es el lugar del cumplimiento porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Pedro y sus compañeros. Subraya el papel de Pedro al separarlos de los otros. De todos modos, al igual que todos los otros, están cargados de sueño. En el huerto dormirán todos y no despertarán sino al final. Aquí en cambio están con los ojos abiertos porque han quedado despiertos o han despertado completamente. Así vieron su gloria. La transfiguración es esa experiencia anticipada de la resurrección que dura como la apertura del ojo del discípulo sobre la comunión de Jesús con el Padre, como su tiempo de estar despierto con Jesús que ora. Allí contempla el misterio de Dios abierto al hombre y comprende a Jesús en su misterio, que es la cruz. Le es suficiente para afrontar el mismo camino. Por eso, en el huerto son llamados a velar y a orar.
mientras él hace oración. De lo contrario, en lugar del éxodo se da la huida que Marcos subraya en el capítulo 14. En este hecho de abrir los ojos y el corazón sobre su comunión con el Padre, vemos su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único. Lo que ningún ojo ha visto jamás, ni Moisés ni Elías, y todos desean ver el rostro del mismo Dios. A los discípulos les es concedido verlo cara a cara. El discípulo puede contemplar de un modo descubierto el rostro de aquel de quien Moisés vio solamente las espaldas y tuvo que cubrir su rostro con un velo porque el pueblo no podía sostener la luz que refleja esta reverberada. Ver el rostro de Dios es la salvación del hombre que solamente allí logra su plena realización porque es imagen y semejanza de ese rostro. Mírenlo y quedará radiantes. Experimentamos la transfiguración al contemplar a Jesús, hombre en comunión con el Padre. Mirarlo mientras hace oración es ver su rostro glorioso. A los dos hombres que estaban con él se subraya la presencia estable. Estaban de Moisés y de Elías con la gloria de Jesús. De ella han hablado y en él finalmente la alcanzan y estaban con él. También nosotros vemos su gloria al interior de la promesa de Dios entre Moisés y Elías. En la oscuridad debemos mirar su luz hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Moisés y Elías están con Jesús como de noche. La luz de la luna está con el sol para iluminarnos. Al separarse ellos de él. La promesa de Pedro tiene lugar al separarse del mundo celestial de Jesús. Los discípulos desean detener la gloria visible del Señor. Estarán siempre tentados de retenerlo en lugar de seguirlo y testimoniarlo hasta los últimos confines de la tierra. Maestro bueno es. La experiencia que acaba de tener Pedro y los compañeros es la de hermosura. La hermosura originaria del rostro del Hijo ha levantado la orla del velo que lo cubre. Él mismo ha mostrado su rostro de esposo a la esposa, para que ella también le muestre el suyo. Bueno es que estemos aquí, delante de este rostro, que es el único lugar donde podemos vivir y detenernos. Aquí estamos como en nuestra casa, en otra parte estamos siempre fuera de puesto. Vamos a hacer 3 tiendas. La tienda, el griego kenek, recuerda el hebreo Shekinah. Es símbolo de la presencia de Dios, así como también la nube del versículo 34. 2 fueron las tiendas o moradas de Dios en el Antiguo Testamento, la ley y la profecía, el pasado que se había de recordar y el futuro que se debía esperar. Ahora bien, esta presencia está presente en Jesús, pero ya no como pasado o futuro, sino como realización plena de todo pasado y plenitud de todo futuro. El día octavo, en la luz de su fulgor, rasga el sueño y la noche de los discípulos, sin saber lo que decía. Ya las tiendas no son 3, sino una sola. La tienda definitiva de Dios es el Jesús solo que va hacia Jerusalén para contemplar el éxodo iniciado por Moisés. Es una tienda más grande y más perfecta, no construida por manos de hombres. Es el cuerpo de Jesús, el Hijo que entró en el mundo para escuchar la palabra del Padre. Esta tienda gloriosísima es la gloria misma entre los hombres en la cual habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No puede ser objeto de posesión y no puede ser retenida. Se concede a quien lo escucha y lo sigue en este éxodo. Una nube. La nube es signo de la gloria de Dios. La revelación de Dios se manifiesta ocultándose y al manifestarse se oculta. La nube es la revelación luminosa de la oscuridad de la cruz. Recuerda Éxodo 24. Esta misma nube sustraerá a Jesús de los ojos de sus discípulos. Por ahora los envuelve con su
sombra, como María, figura del discípulo que escuchó y concilió la palabra. Es la misma fuerza de Dios en la cual entra con la obediencia a la palabra del Padre que dice, escúchenlo. Por eso Pedro mismo curará con su propia sombra. Los discípulos se llenaron de temor porque es el lugar de la revelación de Dios. De todos modos, entra en ella. El versículo siguiente indica que significa entrar en la nube, es decir, en la fuerza de Dios que envuelve. Es obedecer a la voz que sale, porque esta voz es el mismo Jesús, palabra eterna de Dios, su Hijo obediente que debe ser escuchado. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Este es el centro de la transfiguración, donde se une la visión a la escucha. La obediencia a Jesús se dirige a todos, indica el camino a través del cual todos podemos estar entre esos tres que llegan a la visión del misterio del Hijo. Realmente, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. En la escucha de Jesús, oyente perfecto del Padre, llegamos a ser como Él. El gran deseo del hombre, muéstrame tu rostro. Queda satisfecho y juntamente queda satisfecho el gran deseo de Dios de ver al hombre. Muéstrame tu rostro. Su rostro ya es el mismo que yo tengo, que refleje la escucha, el del Hijo. Una voz. Ese Dios que no tiene rostro, tiene voz. La voz que busca su rostro, la obediencia a ella construye los rasgos del rostro. Uno llega a ser lo que escucha. El rostro es como grafía del corazón, su expresión. La voz de Dios indica ahora su rostro y se reconoce en él perfectamente. Es el Hijo, la imagen del Padre, su palabra perfectamente cumplida. No es la Bat-Gol, el eco de la voz de Dios. Es el mismo Dios que dice su palabra, que es el Hijo. Estamos en los últimos días. Esta voz se hace palabra que se autorrevela como Padre en el Hijo, combinando juntos Isaías 42 con el Salmo 7, con Deuteronomio capítulo 18. El amado de Marcos capítulo 9 es sustituido con el elegido que recuerda mejor a Isaías capítulo 42. Abre la perspectiva sobre la cruz donde se revela el misterio del regreso del Hijo obediente al Padre. Escúchenlo. Es la nueva ley. La carne de Jesús es la palabra definitiva. El nuevo Moisés, a él lo escucharán. Es el rostro perfecto del Padre, el Hijo obediente, la palabra puesta en práctica y llena de amor. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Escúchenlo. Esta palabra se refiere a Jesús solo. La palabra definitiva que hay que escuchar en este Jesús solo que va a ser crucificado. El que se transfigura en el monte es el desfigurado del Calvario y solo Él. Por eso Pablo dice que no conoce sino a Jesucristo crucificado y que vio lo que ningún ojo humano ha visto jamás. La palabra de la cruz es sabiduría y fuerza de Dios Salvador. La verdad de Dios se ha revelado en Jesús, hombre, y solamente en Él. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Su carne ha de ser conocida y reconocida ya espiritualmente. Debemos escucharlo a Él mientras nos dice que sigamos su camino. La voz del Padre sirve sobre todo para confirmar el camino increíble de la cruz de Jesús y de los discípulos de los versículos 22 al 26. Solo de este modo la fe de los discípulos es realmente la del Mesías, de Dios y no la satánica del hombre. Y ellos callaron. Se apaga la voz, cesa la gloria de Jesús y callan los discípulos. Ellos no le cuentan a nadie lo que han visto. Hablarán después del don del Espíritu para llevarlos a todos a la obediencia de Jesús. La escucha de Él es la tienda que contiene la gloria. Quien escucha ve el rostro del Padre en el Hijo ya reflejado en el propio. La escucha lleva la visión, la obediencia a la filiación. De la escucha se pasa a la visión, de la palabra al pan, del bautismo a la Eucaristía. El discípulo asociado a su Señor se transfigura y crece en su camino hacia Jerusalén.
al igual que él, el peregrino. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.